Y entre otras, ¿la progesterona sí es tan útil? Mi nombre es José Luis Rojas, docente universitario en Medicina Materno-Fetal. Esta es la revista académica del Dr. Rojitas. Seguimos con nuestro firme propósito de compartir conceptos que estamos seguros van a ser de utilidad clínica. El día de hoy vamos a hablar de la progesterona y los diferentes escenarios clínicos. Empecemos por decir que la prematurez es la responsable de la gran mayoría de la mortalidad perinatal. De 100 bebés que nacen y se mueren, 75 de ellos mueren por complicaciones asociadas a la prematurez. La progesterona surge como un medicamento orientado a la prevención del parto pretérmino y tiene innumerables estudios desde hace más o menos 20 a 25 años. Hoy en día la información sobre su utilidad es muy depurada. Primer escenario clínico. La utilización de la progesterona en el primer trimestre. Y aquí la progesterona se puede utilizar en aquellas pacientes que tienen antecedente de pérdida gestacional recurrente como profiláctico, es decir, quedó embarazada, tiene ese antecedente, le puedo formular progesterona a altas dosis, 400 microgramos al día, desde etapas muy tempranas del embarazo. Otro escenario para utilizar en el primer trimestre es esta misma señora con esos antecedentes y que tiene una amenaza de aborto. Tal vez estas son los dos únicos escenarios clínicos en donde hoy la progesterona tiene un rol para la prevención de la pérdida de la gestación. Segundo escenario, aquellas pacientes con cuellos cortos asintomáticos. Bueno, este escenario ¿de dónde surge? Son aquellas pacientes de la población general que durante su control prenatal y para realizar gestión del riesgo se les realiza una cervicometría en la semana 18 a 22 y oh sorpresa, cuando le realizan la cervicometría encuentran el cuello corto. Es aquí donde se rotula esa paciente que tiene un cuello corto asintomático. Este es el escenario donde la progesterona ha demostrado su mayor utilidad, no solo porque prolonga la gestación, sino porque también ha demostrado disminución de la morbilidad y la mortalidad asociada a la prematurez. Hoy en día es un pecado que una paciente gestante, ¿cierto?, no se le pida una cervicometría entre la semana 18 a 22. ¿Por qué? Porque si se encuentra el cuello corto, sí hay una droga que podría, entre comillas, salvar la vida del bebé. Tercer escenario, aquellas pacientes que tienen un cuello corto sintomático. ¿Cuál es este escenario? Pues pacientes que llegan con actividad uterina o equivalentes de actividad uterina. Recordemos que los equivalentes de actividad uterina son el dolor hipogástrico, dolor en miembros inferiores, dolor lumbar, incluso aumento de la descarga vaginal, que llegan a urgencias estas señoras y al examen físico o al realizar una cervicometría documentan un cuello corto. Esta paciente se rotula como una amenaza de parto pretérmino con un cuello corto. La literatura la denomina una paciente con un cuello corto sintomático. Normalmente pues esta paciente la ingresan a los servicios de hospitalización, le hacen el manejo respectivo. Será motivo de otros videos el manejo de estas señoras durante la hospitalización, pero en fin, la idea es tratar el síntoma y el escenario donde la progesterona comienza a tomar relevancia es en el momento de la salida. ¿Por qué? Porque tenemos una paciente que ya le disminuyó el dolor, que le disminuyó la actividad uterina, pero tiene el cuello corto. ¿Qué hacemos? No era infrecuente la formulación de progesterona, incluso progesterona más tocolíticos en este tipo de pacientes. Hoy en día no existe evidencia sólida para justificar la utilización de progesterona en pacientes con cuellos cortos sintomáticos. Cuarto escenario, pacientes que han tenido antecedente de una pérdida, es decir, de un parto pretérmino en la gestación anterior. ¿Será que en esta gestación o en las futuras gestaciones se puede utilizar progesterona? Bueno, en este sentido, la literatura ha sido clara. Cuando una señora tiene antecedente de un solo parto pretérmino, la utilización de la progesterona en la próxima gestación como profiláctico, entre comillas, ¿cierto?, no brinda una utilidad satisfactoria. Aparentemente, si la paciente tiene antecedente de 2 o más partos pretérmino, la progesterona sí podría jugar un rol importante en la prevención del parto pretérmino.
Quinto escenario para hablar. Pacientes con cerclaje y progesterona. ¿Cuáles son las pacientes que van a tener cerclaje hoy en día? O normalmente las que tienen cerclaje. Aquellas señoras a las que se le hizo un cerclaje profiláctico porque tienen 3 o más pérdidas, o aquellas señoras que tienen antecedentes, ¿cierto?, de más de una pérdida, que se les comenzó progesterona y que durante la vigilancia, ¿cierto?, por sus antecedentes, le documentan un cuello corto, a esa señora le hacen el cerclaje, es lo que se llama un cerclaje guiado por ultrasonido. Es decir, fue guiado porque se documentó en un seguimiento por ultrasonido el cuello corto. En estos dos escenarios, ¿será que la progesterona tiene algún efecto protector aditivo al cerclaje? Pues la literatura no menciona de manera contundente la implementación de la progesterona en estos casos. Digamos que con el cerclaje, entre comillas, sería suficiente. A manera de conclusión, el único escenario válido para utilizar la progesterona hoy en día es el cuello corto asintomático y posiblemente tiene alguna utilidad en aquellas pacientes con diagnóstico de pérdida gestacional recurrente si la utilizamos en el primer trimestre, más aún si estas señoras tienen un escenario de una amenaza de aborto. En futuros videos vamos a hablar sobre los distintos enfoques del manejo del cuello corto sintomático y de la uteroinhibición. ¿Será que sí sirve? Gracias.